Ya estás grabando ya. Voy. Ya estás grabando. Voy a grabar, mira. Ya grabas. Está rasposo este vídeo. Está rasposo. Está rasposo. Este vídeo Esto- no está patrocinado por Clipper. Lo gracioso es que es verdad. O sea, en verdad no está patrocinado por Clipper. Y esto raspa. Rapa. Oye, Clipper, coge la indirecta y financianos algo. Buenas, chavales, ¿qué pasa? Soy yo, Tito Justán. Y yo, vuestro colega y amigo Ripper alias Thor, con nuestras gafas reflectantes. Uy, mira cómo refleja, mira. Mira cómo reflecta, te voy a hipnotizar. Soy como una paloma. Mopongo. Mopón. Mopongo. Hoy, en España se va al carajo. Carajo. Las crónicas del Mopongo. Bueno, vamos a... No, venga, por 5 minutos no hablemos del PSOE, por favor. Que estoy hasta los huevos esa gente. Vale, Hasta los huevísimos esto y ya. si hablamos del PPSOE. Sí, venga, por 5 minutos. Por 5 minutos no. Por 5 minutos dejemos de hablar de análisis rectales y vamos a lo que nos ocupa. Bueno, nos habéis pedido Resident Evil y eso es lo que vais a tragar, cabrones. No sabéis lo que habéis Básicamente. pedido. ¡No sabéis lo que habéis pedido! A ver, yo creo que sí, porque obviamente. A ver, lo he escrito, ¿no? Pero a veces uno escribe porque se deja llevar. Eso también es verdad. Dice, A lo mejor un mal viaje. A mí me parece que esto mola. Taca. Sí, pero empezamos así, algún día nos va a decir, hacernos un análisis de las poesías de Becker y yo. Bueno, yo podría hacerte un vídeo sobre las poesías. Yo no estoy tan. Trágico, desgraciado, el único representante del romanticismo en español y encima va y se suicida. Dime y tú Habrá que cosas no es más un clásico. romanticistas. No, sí, lo que es un cliché como la madre que lo trajo, ¿sabes? Sí, Pero bueno, sí, es lo que hay. Básicamente. Bueno, la peli y el videojuego, la comparativa, ¿vale? Vale. Yo creo Mal que quieres, todo. ¿con qué sí? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con qué quieres empezar? No, a ver, empecemos hablando de la película, ¿no? Básicamente. Sí, porque para es más eso, conocida, sí. La conocida. Vale, la película dirigida por Paul W.S. Anderson, que nunca ha hecho una película mala. No, que va. No te sé la ironía. Siendo justo, hasta ese punto no había hecho nada terrible. No. ¿Vale? Hizo cosas buenas, cosas mejorables. Sí. Y bueno, llegó Resident Evil. Protagonizada por la que hasta ese momento no era su esposa, pero posteriormente se convirtió en su esposa. La bella siempre Mila Jovovich. En uno de sus primeros papeles así más de blockbuster. Yo creo que fue. Bueno, No, ella primero. claro, no, ella salió en El Quinto Elemento. El Quinto Elemento con Luc Besson. Y también Juana de Arco. Pero esta fue. Era Juana de Arco, Sí, señor. sí, amaca, Pero esta fue sí. su primera incursión en el género, digamos, de terror-acción, por ahí. Y también coprotagonizada la película por la siempre incombustible nuestra Leti, ¿no? Michelle Rodríguez, que en aquel momento estaba en su prime. Y le hicieron una cosa bastante fea, porque, o sea, el personaje de Alice, que es la protagonista de la película, en principio se supone que querían a Michelle Rodríguez como ese personaje. Pero después de, por lo visto, un encontronazo amoroso entre Paul y Mila, pues ya no lo es. Sí, las rodilleras funcionan, que te diga que no te miento. En fin, el caso es que salió la película que salió. Resident Evil, la esperadísima por aquel entonces adaptación cinematográfica del famoso videojuego de Capcom. ¿De qué año fue? La película del 2001, creo que del 2001, es que fue de las primeras película- películas así blockbuster terror que yo fui a ver al cine, tío. Tengo muchos recuerdos de esa película. De hecho, te digo, fue muy esperada en su momento. Me acuerdo que hacían promociones en revistas y consolas y tal, hacían reportajes y todo. Y ya de entrada, para el fan había una serie de alarmas importantes. Había red flags, ¿vale? Había red flags en aquel momento, dices tú. A ver, ninguno de los personajes está basado en ninguno del juego. Si bien es verdad que podías encontrar una serie de paralelismos, ¿no? Este personaje vendría a ser este vendría a ser este. Ya, bueno. Básicamente. Pero claro, luego llegó la película y salvo 2 o 3 referencias, que tengo que decir que bien metidas, de referencias visuales. Lo que faltaba es que no. Hombre, es que de ahí para adelante le chupo la polla a todos. Ya, pero bueno, ya que es la primera, lo que faltaba es que por lo menos un par de referencias. Sí. Se agradece el perro zombie. Yo creo que la escena de. Yo creo que es el momento prime de la película. Por eso, la escena, ¿verdad? que por cierto, ahí es la mayor prueba de lo que ya hemos dicho en un par de vídeos, de que todo el mundo quería ser Matrix. Sí. Porque la escena en la que ella se faja con el perro, eso es Matrix. Evidentemente. Y punto. De hecho, a muchos fans de Hueso Colorado de Resident Evil les cuesta admitirlo, pero a ver, seamos realistas. Después de esta película, el juego inmediatamente de la franquicia, digamos, importante que venía Resident Evil fue Resident Evil 4. Sí, y fue un cambio Y total. Resident Evil 4 ya tenía ese enfoque más a la acción, ya veíamos a Leon metiéndole patadones a arañas gigantes y cosas por ese estilo.
Y claro, incluso está la escena del pasillo. La escena del pasillo. Si no recuerdo mal, está la escena del pasillo de láseres, que es otra escena mítica de esta película, ¿no? Entonces, claro, es evidente que la película, aunque le juega más de uno, lo cierto es que influenció a los juegos a posteriori. Es que normalmente, mira... Y de hecho fue un éxito de taquilla. Es que es eso, hay que diferenciar una cosa. Como adaptación del videojuego es una puta mierda, ¿vale? O sea, pero una puta mierda insalvable. Pero como peli funcionó. Sí, y a mucha gente le gustó. Como adaptación es el equivalente a que cuando tú estás practicando lucha libre y tienes que hacer el spot de que te colocan así en la cuerda y te trinca justo el huevo. Exacto. ¿Sabes? Es el equivalente a eso. Sí, señor. O sea, como adaptación es un poco cruel, es terrible. Si bien es verdad que te digo, en esta concretamente, la primera, es la que más se salva porque tiene esos pequeños flashes. Y porque todavía es en Raccoon City. Bueno, en la segunda también. Pero... Sí, pero tiene como esos pequeños planos que hacen referencias al juego, ¿no? Si haces memoria el momento en el que justo en la escena de los perros empezando, hay un cadáver al fondo de la habitación que ya se acerca a coger la pistola. Sí, es verdad, como la película. Eso ha sonado mal, sí, pero literal es lo que pasa en la película, ¿no? Sí, Ella coge, hay un cadáver ahí con una pistola y ella le agarra la pistola. Pero la pistola dispara. Pero la pistola dispara. Es que las dos son de disparar, tío. No, pero esa te la puedes llevar contigo y la otra no. ¿Cómo que no? No, tío. Yo la llevas contigo, no yo dispara. la mía la llevo siempre. Pero si se la arrancas a un tío, no dispara. ¿Y si le meto algo para soplar? Si le meto algo para soplar. El tema, mira, particularmente hablando... Sí, es lo que decía, que en esa escena, pues en concreto, hay un plano cenital que te hacen. ¿Cenital? ¿Puede ser la palabra? Sí, cenital de arriba, ¿no? Sí, Sí, de arriba. Que es en línea recta sí, hacia abajo. El oruga no el picado, el oruga es solamente el cenital. Pues hace un plano cenital que hace una obvia referencia pues, al videojuego, ¿no? El videojuego era muy dado a esa clase de planos y cosas por ese estilo. Pero a todos los fans, lo que nos jodió un poco, sobre todo a mí, de aquella época, en plan, joder, es que, a ver, todos los juegos ocurren en la mansión mayormente y luego el final es en el laboratorio. Sin embargo, la película deciden que, a la mierda, la mansión es un ratito. Sí. De hecho, en los primeros 10 minutos de película o algo así, el resto es en el puto laboratorio, ¿no? Y lo que más rabia te da de esto, que cuando te enteras de que había previamente un guión de George Romero, magnífico, o sea, lo podéis de hecho encontrar resúmenes en latino de gente que ha cogido las copias del guión y básicamente lo ha adaptado a YouTube para que la gente pueda escuchar la idea que tenía George Romero para su adaptación de Resident Evil, que llegó a escribir un guión. Para quien no lo sepa, el público muy joven, George Romero se puede decir que es un poco el padre del concepto del zombie caníbal. De padre, un poco no, es el padre. Sí, es el padre del concepto del zombie que come gente. Sí, ¿vale? sí. Director de la mítica La Noche de los Muertos Vivientes, El Día de los Muertos, El Amanecer de los Muertos, vamos, de la franquicia de los muertos. Sí. Y obviamente dirigió también el spot publicitario de Resident Evil 2. De ahí la conexión para que principalmente dirigiese él, porque era obvio, ¿no?, la adaptación al cine. Llegó a escribir un guión, pero claro, su guión tenía momentos gore, de momentos que él nunca huyó de eso, pero las productoras huyen de eso, ¿no? Y eso es una peli de terror. Es más, ¿sabes dónde se nota más eso? En la segunda parte. No le echaron pelotas, porque cuando a la periodista se la comen los niños... No se llega a ver. No se llega a ver, y eso es de cobarde. Es de cobarde, pero es algo típico de las megaproducciones, ¿no? El caso está que desecharon ese guión porque tengo entendido, si no recuerdo mal, que según la misma Capcom es que no sé si era que no era suficientemente fiel. Hay que ser, sí, ríe, hay que ser cabrón. Que no era suficientemente fiel. Hay que ser pero cabrón. luego van a dar luz verde a esto. Sí. Y todavía me acuerdo de ese vídeo de cómo se hizo, que creo que está en el DVD, de hecho, donde sale Paul W. Anderson, ¿no? con todos sus huevos vaciados, no sabemos por qué. A ver, yo tampoco le puedo culpar a él, ¿no? Pesaba un 30% menos. Sí, diciendo, esta es una película hecha para los fans y me incluyo entre ellos. ¡Ya la patada que te vas a llevar! ¡La patada giratoria que te vas a llevar! A ver, la gente en Babia, hay gente que en Babia. Pero vamos a ver, este hombre sistemáticamente ha hecho eso. Después de Resident Evil pasó a Predator. Alien vs Predator, sí, señor, Alien vs Predator. Sí, es verdad. Sí. Alien vs Predator, esa mierda de él. Pero ahí decidió la racha, Hunter, porque fue un éxito de taquilla de Alien vs Predator. Él empezó a derrapar en taquilla. Pero vamos a ver, vuelve a hacer lo mismo, es decir, vale, será un éxito en taquilla lo que tú quieras, pero si tú eres fan de Predator, como es mi caso, y de Alien, es una patada en los huevos como la madre que te parió, donde pasan una serie de cosas tan absurdas. ¿Cuándo coño coges tú un Predator por la espalda desprevenido? ¡Ni de puta coña! Bueno, no, después dicen, es que son niños. ¡Chúpame los huevos! A ver, si Paul básicamente se empezó a hablar
O sea, su amor hacia su mujer era tan evidente como su me chupa la polla todo ya. Sí. O sea, yo ya tengo amiga, que es lo que me importa, ¿vale? Y no lo puedo culpar. A ver, en ese sentido, a ver, yo te entiendo, tío, ¿vale? En plan, yo te comprendo, pero si es así, delega en otro. Sí, exacto. Delega en otro, porque la verdad es que ese hombre... Que tome otro las decisiones. Sí, yo creo que a partir de la cuarta película para adelante, ya es cuando todas sus películas han sido todas fracasos, básicamente. Pero es que cada día era más dispatada que la otra. De la cuarta, sí, la cuarta, la quinta ya fue más flojita, la sexta fue Pero claro, que tú no notabas que hasta en la desgana de las películas, porque tú veías las películas y decías tú, loco, es que ni tu guión lo estás respetando, o sea, en plan, ya me chupa un huevo, Es que lo hago por mi mujer, es que en la tercera ya tiene unos poderes ahí que parece un personaje de anime. No, sí, a ver, es que efectivamente, Y en la cuarta no los tiene. es que al igual que nuestro presidente, él es un hombre enamorado. Sí, O sea, no, y se le nota, y él su no mujer miente. es como Escúchame, él no miente, él cambia de opinión. el cambio de opinión. Cago en la puta. El tema es que te dije que no quería hablar del petróleo. Acá hay muchas cosas que tienen sentido, fíjate, el traje rojo de la Sí, Yori. sí, tú toca los conos. Mira, desde el punto de vista del videojuego, duele bastante por muchas cosas. Cuando tú tienes tanto recorrido como nosotros, que nosotros tenemos, gracias a Dios, mucho recorrido tanto en el cine como en los videojuegos, No tanto como otros, pero sí. pero tenemos bastante recorrido. Porque somos de esa generación que todavía que se juega los juegos para pasárselos, no Sí. por moda y por 10 minutos y a 10 muy buena. Y cuando te juegas un juego, pues si te gusta te lo rejuegas y te buscas los easter eggs y los secretos Sí, y todo sí. este rollo. Entonces, Ahora estamos en la edad en la que nos acabamos los juegos porque nos gastamos 70 euros en ellos. sí, y después si te gusta te lo quedas y si no lo vendes porque si no matas a alguien. Sí, Sí, yo sí. también lo he hecho. no te Sí, sí. preocupes. Lo de matar a alguien aquí no lo puedo decir. ¿no? Pero Sí, el tema es Solo diré que sean listos, racionen, porque es más fácil transportar pesos pequeños. Ya estoy volviendo con el... no pasa nada. No pasa nada. Vaginas y guitarras eléctricas. Por supuesto. El tema es que el tema es que cuando tú reflexionas un poco, mira, los japoneses fueron un pueblo que tardó mucho en abrirse al mundo. Por donde están Por motivos colocados. evidentes, efectivamente. Llegaron al siglo XX muy subdesarrollados, ¿vale? La tecnología que ellos no existía prácticamente. Luego quisieron ir al corre-corre, eso les llevó a tener una política colonial muy agresiva, invadieron China, se metieron en la Segunda Guerra Mundial. No voy a haceros un cuento, pero después de aquello hubo secuelas como sociedad. Hombre, cuando te comes un Y, vaso nuclear claro, es normal ¿qué que des pasa? secuela. Cuando tú te ves cositas, y aquí os Sí. recomiendo, por ejemplo, Sí. si os gusta ver series, y son series, esta es una serie corta, una única temporada, basada en la novela biográfica del señor que la protagoniza, que se llama Naked Director, el director desnudo, que es, pues, trata del señor que llevó el cine para adultos, o sea, el cine porno, a Japón. No ¿vale? puedes decir porno en Bueno, YouTube. no que bueno. Tienes que decir no por. ¡Porno! Bueno, a lo que voy. A mí no me van a censurar. El tema es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Primero, Pero, nunca. total, tampoco monetizamos los vídeos, así que... A la mierda, esto lo hacemos por Bueno, gusto. creo que no lo monetizamos. No lo monetizamos. Pues ya está. Tú sabes lo que sí es- Tampoco lo dejaría, ¿no? No creo. Y me da igual, yo esto lo Sí, hago porque me gusta. básicamente. El tema. Bueno. La historia de ese hombre, pues, en el proceso de traer las cositas para adultos, pues primero empezó con librerías, para las revistas, y luego empezó a comprar videoclubs. Y empezó, pues, y ahí cuando tú ves que, por ejemplo, para ellos Terminator, la primera, fue una revolución, influyó mucho en su cultura. De hecho, ahora que la nombras, Terminator Para eso digo, tiene una conexión directa con con la Resident Resident Evil. por eso lo digo, o sea, entonces cuando tú ves todo eso, la profundidad que tiene Terminator en la cultura japonesa, el tema del mecha, bla 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 bla, Evangelion y todas las cosas que salieron de ahí, y tú te juegas Resident Evil, el primer videojuego que tiene escenas sacadas directamente de Terminator. Bueno, el primero y más bien el segundo. Sí, A ver, bueno, es lo del que- ascensor, Es que el segundo directamente sí, tiene la escena de lo del ascensor. exactamente. El- Y lo del camión fue en el Tú primero, estás diciendo, tú estás diciendo el 2. en el 2. Resident Evil está diciendo 2. Es que en el 2 directamente todas las armas del juego, todas, y si Sí. fijáis, todas salen en Terminator 2. Toditas, es verdad, la escopeta Todas. recortada. La pistola de León sale en Terminator 2, la Beretta sale en Terminator Exacto. 2, la, Entonces, la escopeta esa gran sale en Tú, Terminator 1. como director que eres, y que supuestamente según tú eres super fan, no me jodas que no eres capaz de impregnar eso en tu obra, hijo de tu grandísima No, es que lo que es madre. increíble con Resident Evil es que es una franquicia que en el celuloide, entiendas el cine, televisión, serie, es una franquicia claramente maldita. Súper malditísimo. Maldita, porque son cosas que dices tú, loco, ¿cómo es tan difícil hacer una puta película que vaya de un grupo de policías que acaban encerrados en una mansión rodeados de zombies? Sin saber por qué.
sin saber por qué, intentar buscar una salida. Tan difícil es hacer eso, Pues hermano. se ve. Se ve no se ve porque George Romero tiene el guión, Sí. que yo me acuerdo cuando decía, bueno, sé que existe un guión, yo no sé cómo será el guión, pero joder, con que respete esto y esto me vale. Me mamé el guión y fue en plan, ¡lo metió todo! ¡Este hijo de puta lo metió todo! ¡Todo! La serpiente, el tiburón, la planta, lo metió todo. Todo. Solo cambió 2 o 3 coñadas, que sí es verdad que dices tú, bueno, vale, aquí, por ejemplo, en el guión de Romero, Jill Valentine tiene una relación amorosa con Chris Redfield y no, o sea, ella está dentro de Stars, pero Chris no. Acaba en la mansión por ciertas circunstancias, pero lo demás está, bueno, eso y que Barry aquí era negro. Pues aquí Barry era negro y luego añadieron una serie de personajes, carnaza, ¿no? Donde claramente había un personaje que es Vázquez de Alien, obvio. ¿Sabes? Y están ahí para ser devorados por los zombies, partidos por la mitad y devoradas sus entrañas, ¿vale? Básicamente. Y la realidad es que dice tú, es que no es que lo metía lo esencial, lo metió todo. Y llega estos cabrones no y es dice, no es lo suficientemente fiel. Te pego, tío. Y llega el Paul W.S. Anderson con esta mujer, con la Mila, y ya está. Y se acabó. No te gusta. Jódete. Bueno, vamos a ver por parte. ¿De qué va Resident Evil? La película. Bueno, la película nos cuenta, empieza con una mujer que no recuerda cómo se llama ni sabe cómo ha llegado a cierta mansión. Y como suele ser una cosa habitual en la franquicia, en pelotas. En pelotas, por supuesto. El sexo es gratuito, igual que el gore. ¿Qué pasa contigo? ¿Algún problema? Fastídate. Básicamente. El caso es que no es una alegoría del nacimiento, no, es que mira, está muy buena. Sí, y hay que enseñar carne. Y hay que enseñar carne. Y hay que enseñar carne, eso así. Bueno. Y de hecho empieza como con un primer plano. Bueno, mentira, la película en verdad no empieza así. La película se encarga de auto-spoilearse en el principio mismo de la película. Sí, es verdad. En un laboratorio donde se ve que hay gente trabajando, una figura misteriosa roba algo del laboratorio, una sustancia, y la lanza al laboratorio haciendo que se libere. Entonces la inteligencia artificial del sitio decide cerrar todas las compuertas y de manera sistemática ir matando a todas las personas del recinto, lo cual abre una serie de preguntas lógicas. En plan, si la máquina estaba planeada, o sea, estaba programada para eliminar a toda la gente del recinto, primero, ¿por qué no deja todo el recinto sin aire? Sí. O tener, no sé, algo que sea equivalente a eso, como armas automáticas que salen del techo y se cae toda la peña. No, aquí el ordenador es más creativo. A ver, voy a dejar que esta tía intente salir por el ascensor para trabarla y decapitarla con la... ¿Que es efectista? Sí. ¿Que no tiene sentido? También. Pero bueno, de ahí pasamos al plano de la Jovovich en bolas en medio de la bañera. Sí, y llega un grupo de señores de asalto, o sea, de los Stars, lo que vendrían a ser los Stars, que son de élite. Y pues deciden que se la van a llevar con ellos porque no la van a dejar por detrás porque puede ser un cabo suelto. A ella y a otro fulano que encontraban por ahí. Sí, que tampoco recuerda quién era. No, ese sí. Es el después a que tú dices se lo encuentran luego. Es verdad, sí. Efectivamente. Bueno, el tema es que descubren que es la casa donde la encuentran, no es más que una tapadera y que es una entrada secreta, un laboratorio subterráneo gigantísimo. De la corporación Paraguas. Sí, la más malvada y matacorderitos de toda la historia de la humanidad. Que opera en su ciudad, la ciudad Mapache. Sí, la verdad que cuando lo traduces todo suena un pedazo más ridículo. Pero es que los japoneses tienen esa mina. Sí, pero en inglés vale, no suena tan mal, pero en español te paras a decirlo y dices, es tonto que jode. Sí, un poco sí. Como en la ciudad Mapache, eso, bueno, la corporación Paraguas. El tema. El grupo policial Estrella. Sí, señor. El tema es que entran por el agujero del ascensor. Se ve que la máquina no considera oportuno ahí decapitar a nadie. Sí, ahí no. Y es que empieza el rosario de la aurora para esta gente. Claro, cuando llegan al laboratorio a descubrir lo que ha pasado, porque han perdido la señal con el mismo, y se desata la pesadilla que es una peli de zombies, ¿vale? Sí. Resulta que todos se levantan como zombies por el virus que fue lo que soltaron al principio de la película. Virus T. Básicamente. Eso básicamente es el argumento de la película, a grandes rasgos. Como os digo, a nivel técnico todavía la película no estaba... Es decir, Paul no se había tomado todavía personal aquello de convertir Resident Evil en su versión particular de Matrix. Hay como una evidente evolución a eso, desde esta parte, pero todavía no había saltado el tiburón como lo hizo a partir de... más que de la 3, yo diría que de la 4 para adelante. Sí. Porque ya en la 4 ya empezamos con los clones y las acrobacias locas. Y esta tiene poderes y esta no. Sí, efectivamente. En la 2 también pasaba algo así, pero la 2 no la dirige él, la guioniza él, pero no la dirige. En esta versión todavía intenta que sea una película de zombies más o menos tradicional, ¿no? O sea, no se esperen que la Mila
va a estar dando volteretas y acrobacias locas toda la película, lo cierto es que no, y las que hace tampoco son nada de... Es decir, no se cuelga de una cadena y corre por las paredes disparando con la boca, ¿me entiendes? No hace cosas en ese plan todavía. Ya habrá tiempo para la telequinesis. Claro, aquí todavía es un personaje, es el típico personaje que acabará siendo una Mary Sue. Sí. Pero aquí utilizan el típico tropo del agente especial que pierde la memoria y se va acordando por placito. Entonces la tía va descubriendo que tiene una serie de habilidades que no esperaba tener. Sí, señor. En ese sentido, todo simpático, todo interesante, todo bien, y hay un par de escenas en la película que, nos guste o no, pues yo diría que están, ya no es que estén bien, es que directamente son parte del imaginario colectivo. Puede que tal vez gracias al videojuego también, pero la escena de los láseres es una escena incluso autorreferenciada dentro de la franquicia de películas. Sí. O sea, en varias películas sale lo del pasillo de los láseres. Lo de los láseres fue una puta. Sí, pero fue de lo mejor de la película, Sí. ¿verdad? Eso, la escena de los perros. Sí. Sí, Sí, porque la parte en la que los atrapan, no. Pero por ejemplo la parte del tren con el megabicho, sí. Está simpática todavía esa parte. Hombre, como en esta época todavía el tema del digital era más caro y no era tan común, pues se permitieron hacer cositas con prostéticos, con marionetas y tal, y eso mola. La verdad es que ver el Hunter, ¿sabes? Que es la mutación del Liker, Sí. ¿no? Pues la verdad es que ver lo que es la marioneta, el animatrónico, pues se agradece, envejece bien, eso es cierto. Si bien es verdad que realmente lo que pasa al final, digamos que es un clima que parece más espectacular de lo que es por la edición de la película. Porque en verdad tú te das cuenta de que el bicho ni se mueve, o sea, está ahí y aguanta goma como un mongo, básicamente. Pero dejando esa cosa de lado, pues está bien, tiene por lo menos el intento de tener una sensación de suspense, ¿no? Pero por eso, pero os digo, que se queda un poco en el intento, porque primero son cosas bastante predecibles. O sea, la mayoría de personajes tú vas a saber más o menos cómo acaban. Quizá la única sorpresa, así brevemente dicho, del guión es la muerte de... Bueno, puedo decir, la película es del 2001, si no la viste, ¿qué haces con tu puta vida? Es la muerte de Michelle Rodríguez. Sí. Sobre todo porque todo acaba con el tema de que le meten la inyección para la cura, pero se ve que ya es tarde y se acaba convirtiendo. Eso, digo, oye, pues mira, eso no me lo esperaba. Sobre todo teniendo en cuenta que por aquel momento Michelle tenía un estatus, digamos, mejor posicionado en Hollywood que Mila. Sí. Michelle había venido de protagonizar una película que se llamaba Fighter o algo así, si no recuerdo mal. Que Y la primera de Fast and Furious. ¿Esa fue anterior o posterior? Es anterior. O sea, ya Fast and Furious del era una cara más conocida, ¿vale? Mira empezó a tomar el cartel central a partir de esta película. El único problema es que básicamente solo, aunque intentó hacer cosas distintas, se estancó con los tampoco tan distintas. Serenity y un Flash más o menos la misma fumada. Serenity no, era la que tú dices es ultravioleta. Ultravioleta. Y Aeon Flash que también es Aeon Flash es la Theron, la Cherry Theron. ¿Sí? Lo que pasa es que es el mismo prototipo. Que sé yo que buscaba cosas. Total, es una puta mierda igualmente. El caso está... Y ojo, a mí lo que me da pena de Mila es que ella en verdad no es mala actriz. No, pero lo que pasa exactamente... Es decir, va a sonar raro, pero la realidad es que Mila Jovovich básicamente es el equivalente femenino a Chuck Norris. Sí. Va a sonar, pero es el equivalente femenino. Pero lo que pasa es que Chuck se supo hacer una serie para acabar su día con dinero en televisión. Es que Chuck se supo apartar a tiempo. Exacto. Vale. Mila, las cosas como son, consigue trabajo gracias a su marido. O lo parece. Y que esta mujer hizo la cuarta fase, sí. Que es una mierda película. Bueno, hay gente que salió muy acojonado con esa película también. Y también hay gente que salió muy acojonado de Proyecto La Bruja de Blair y te recuerdo lo que pasó el día que tú hizo un par de thrillers también, pero en verdad su carrera se ha visto limitada a los proyectos. Monster Hunter es malísimo. O sea, Monster Hunter, que es una película que va... A ver, yo no diría malísima, pero desde luego es una película olvidada. Una peli que va de cazadores, de monstruos gigantes y la mejor pelea es entre ella y Tony Hawk. Dejadnos en el comentario si queréis que hablemos también de por favor, Monster Hunter. No me hagáis eso. Hacednos eso. ¿Por qué me haces eso? Con lubricante. Yo te quiero. Así. No me hagas eso. Básicamente. Bueno, en fin, el caso está que en el caso de Resident Evil, en esta película en concreto, ¿qué más decir de ella? La banda sonora corre a cargo, curiosamente, de Marilyn Manson y de... ¿Cómo se llama este...? Coño, que es el mismo que hizo la banda sonora de Wonder Woman. Jan XL, creo que se llama. Sí. Creo que una colaboración entre esos dos.
Y seamos realistas, es la mejor sonora de toda la franquicia de Resident Evil. Sí. Le joda a quien le joda, porque de No es hecho... difícil tampoco. No es difícil, pero tiene los temas más memorables. Sí. O sea, tú a día de hoy, después de todos los años que paso sin verla, me puedo acordar de las tonadillas. ¿Sabes? Yo qué sé, el... O el de más acción, el de tan 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 tan. Ese es épico, de hecho, eso lo mandan en todas las conferencias, lo mandan en todas las conferencias. Creo que no. ¿Seguro? Sí, casi seguro que lo quitaron. Yo que por ejemplo es que la franquicia se va volviendo muy maricona según van pasando los... O sea, en la tercera hay un momento en el desierto que a un pibe lo muerden no sé cuántos zombies y no suelta ni gota de sangre, tío. Dice tú, shia. Y sin embargo después en la cuarta entrega al bicho este le vuelan la cabeza con una escopeta. De moneda. De moneda, sí señor. Pero lo peor de esa es que cómo coño se cuela el pedazo de bicho que hasta el baño sin que nadie se entere. No, ¿y por qué tiene ese aspecto? También. La pregunta es por qué. A ver, básicamente ese monstruo lo podemos llamar fanservice monster, Sí. ¿sabes? Que es un poco lo que acabó tristemente la franquicia reducida. Se convirtió en unas películas que eran una especie de películas de cosplayers del juego, ¿sabes? Porque quizá quitando a Jill Valentine en la segunda película, que creo que es el mejor casting que hicieron ever, Sí. quitando a ella, los demás personajes que son del videojuego son como desentonan un huevo, sobre todo en la quinta película, que es cuando sale Leon, Barry y todo. Sí. Es como, esta gente, lo que te digo, parecen cosplay. Cuando sale Ada Wong con ese traje y todo el rollo. Literal, lo sacaste de un festival Sí. de cosplay. Sí, ¿sabes lo que te sí, digo? sí, es verdad, no me acordaba de esa Ada Wong. Claro, es que ese es el problema. Y aunque sea una opinión impopular, a mí no me desagrada el que hace de Wesker. No. ¿Verdad? Porque creo que el que hace de Wesker, en las secuelas digo, Sí, es de bueno, lo hubo mejor. dos actores, salió primero en la tercera y luego lo cambiaron en la cuarta para adelante. Pero está bien, digo yo, pues sí, Wesker. Lo Es reconoce, Wesker. dice, es Es Wesker. Wesker. Vale, sí, ok. Es el agente Smith de Magic, ¿qué más quieres? Básicamente. Lo que pasa es que una vez más, pues por cuestiones de la trama, lo mató una puerta, hermano. Sí. lo mató una puta Lo mató una puerta. En la Pero, última. después te saca Bienvenido a Raccoon City. Sí, bueno, Que esa es otra. vamos a ser mucho más fieles y no sé qué y no sé cuánto. Te pego una paliza, desgraciado. No, es que tiene super guiños como lo de la guía de trucos de las hobby consolas. Métetelo por donde te quepa, hermano. Métetelo por donde te quepa. A mí esa película siempre me gusta imaginar, es de esos casos en los que están en la película en el pase de prueba, acaba la película, se encienden las luces, se levanta en primera fila, el director se da la vuelta con esta cara y dice como de, ¿qué? Está guapa, ¿eh? Y todo lo demás es como, No. ya... Tenemos a León, el león indio, por cierto, que lo mandaron a Raccoon City porque le pegó un Leon, tiro en el culo. hay que especificarlo, el Leon Hassan Kennedy. Bueno, Leon Hassan Kennedy le pegó un tiro en el culo a su compañero estando en servicio y lo mandaron para allí. Y no sabía ni Normal que diferenciar una escopeta. lo mal que lo manden para allí cuando tenías una psicópata como la Jill Valentine en Hacendado, ¿sabes? Gil, lo que me te cago digo? en ti en tu puta pistola. Sí, Luego- se luego- queda por ahí por apuntar a la gente con la pistolita a la cabeza. luego, lo de la mujer aquella llorando sangre. Pero esto no es nada, me voy a poner Es bien, que lo ¿verdad? triste de todo, por eso digo que es una Joder. franquicia maldita, es que esa peli, y no solo esa peli, ya lo que es el crimen contra la humanidad que responde al nombre de Resident Evil de Netflix, Sí, eso ya es otra ¿sabes? cosa. Eso ya está a otro nivel, o sea, eso es como el Mengele de los Resident Evil, ¿sabes lo que te digo? Es que es una cosa diabólica totalmente. Entonces, claro, dice, lo ves y luego miras para atrás a Paul W. Anderson y dices tú, Hiciste lo que pudiste. yo qué sé. Te entiendo, mi niño. Sí, es como lo típico que tienes una relación tóxica con una piba, pero acabas con otras que son peores y miras a la que te pegaba cuando venía borracha a casa y tú decías, yo qué sé, pues tampoco está... Creo que hubo ratos que me quiso. Sí, ¿sabes? bueno, tú que me quiso más que estás hedionda, ¿sabes lo que te digo? Básicamente. Pues básicamente es lo mismo. Y eso es increíble, es una franquicia que es tan fácil, porque encima son lo triste, que es fácil. O sea, cualquiera puede hacer una película de Resident Evil. Sí. Cualquiera. Pero estos se emperran en que no. El que hace sus mierdas, el que hace sus fumadas. Y si bien es verdad que la primera de Resident Evil, en el conjunto, creo que es la más digna. Sí. O por lo menos es una película que genuinamente intentaba ser seria. tal. O puedes decir que está mínimamente inspirada en. Sí, más que sea en el tono. ¿Sabes lo que Sí. te digo? En el tono, los escenarios decorados, el trabajo de cámara y de ángulos, y la fotografía de la película, la música. Porque sí que es verdad que los personajes como están escritos son cosas como lo de, o sea, Mila que se ponga al final a llorar por la Michelle Rodríguez, y su persona la conoce, hermano. O sea, además, tenías un plan para mandarte a mudar con aquel. Lo que pasa es que al final, en el reseteo Bueno, de cerebro, cambiaste de opinión. No, se da a entender que ella ya planeaba traicionar a la compañía de antemano, que quizá hubiese sido una mejor trama a seguir, yo qué sé.
no tanto hacer una película de Resident Evil, sino hacer una película ambientada en el universo de Resident Evil. Tal vez es lo más inteligente, bueno, no lo más inteligente, pero digamos lo que permitiría a los creativos tener más libertad a la hora de dirigir una película. Pero bueno, se emperraron en esto y salió lo que salió. Las escenas de acción no están mal, pero no esperéis... A ver, no es su fuerte. Como todavía Paul no se había estudiado Matrix del todo, No, o sea, se había visto un par de escenas y digo, yo lo puedo hacer yo. básicamente lo que hicieron fue recrear un poco las escenas de acción típicas de los años 90. Sí. De las películas de acción. A ver, el mucha tiro, metralleta, exacto, mucho tiro. el tiroteo de Trinity y Keanu contra los SWAT en la primera planta. No, no llega a eso ni de coña. No, pero llega a eso ni de un coña. par de escenas está sacadas de ahí. A ver, más que en eso, es que intenta un poco replicar las escenas de acción de una película de zombies tipo de Romero. Pero distinto, porque en las películas de Romero el tema de las armas automáticas pues no es muy común. No. Pero aquí sí, básicamente, pero intenta recrear eso. Y notas que falla en el sentido de que necesita la violencia. Sí. Es decir, una peli, para mí por lo menos, una película de zombies sin gore no es una auténtica película de zombies, ¿me entiendes? Claro que no. Y en esto falla, porque cuando tú pones cuando los zombies agarran al JD, se llama el personaje, ¿no? Sí, ¡Se va a agarrar tú! Sí, ¡Te mataron JD! ¡A puta madre! Cuando ves que JD abre la puerta con el codiguito, que eso es muy del juego, es que te digo, tienen esos destellitos, ¿no? Cuando agarran esa marabunta de zombies y lo meten para adentro, claro, sí, ves que lo muerden y tal, pero acaba como engullido por esa marabunta de peña. El único problema de esa escena que dices tú, claro, si como es mi caso, has visto cosas como el Día de los Muertos, y te acuerdas de esa mítica escena en la que cogen al hijo puta y lo destripan y lo parten por la y mitad. El tío gritando, Entonces, claro, esto te sabe como... ¿Y mi bocadillo, tío? Sí. me te quito el pan. Ok, pero ¿y el bocadillo? Pero claro, eso siendo justo es una opinión personal mía, pero creo que le falta eso. Porque razón. Esa escena sin algo de sangre pierde mucho, pierde impacto. Es más, JD aparece después y apenas le falta un trozo de oreja y tiene unos hinchados y ya transformado. Y le muerden el cuello a la Michelle Rodríguez, que se pega toda la película coleccionando mordidas. Sí, la muerden en el hombro, en el brazo, en el cuello. Sí, colecciona mordidas toda la película. La muerden por todas partes. ¿Qué más personajes hay? Es que el resto son bastante olvidables. No, es que mira, el capitán no te da tiempo que se lo cargan en el... Pero tiene carisma, el actor pero tiene carisma. Pero se lo cargan ahí. Después se lo carga la puta de aquello en el túnel. Después tienes al friki Copeland, creo que se llama. Creo que se llamaba Copeland. Sí. Increíble que me acuerdo de esos nombres, tío. Sí, que al de Revolver, el que le echa cojones y decide no suicidarse. Pero bueno, al final también lo matan así. Tengo que admitir una vez más que, oye, pues mira, pues bastante inesperado. De la manera en la que iba enfocado esto. Luego el que se convierte en Nemesis, perdón, siempre digo Genesis. El que se convierte en Nemesis, que el Liker es el que le hace un... Básicamente, y eso llegan al final, que lo rescatan y dice uno de los científicos eso de lo de quiero incluirlo en el programa Nemesis, ¿no? Sí. Y te dejan ahí con el cliffhanger, en una buena, creo que una buena escena de cliffhanger para decir, vale, se viene Resident Evil 2. Es una película que para mí, yo sé que muchos no opinan lo mismo, pero para mí fue tremendamente decepcionante porque a mí no me basta con ver a los personajes del videojuego, yo creo que sean los personajes del videojuego y no que los humilles, ¿sabes lo que te digo? Por mucho que sea tu mujer la protagonista, ¿me entiendes lo que te digo? Exacto. De hecho, yo soy de los raritos que la 3 le gustó precisamente porque, en plan, mira, hermano, si esto ya no tiene nada que ver, pues por lo menos bótate a la piscina, ¿sabes? ¡Que tengan superpoderes! El poder es Mad Max, después nos olvidamos que esto es Mad Max y después... en Japón no pasó nada y Umbrella sigue haciendo experimentos para vender las armas, no sabemos a quién porque todo el mundo ha sido la mierda, pero no sabes, el plan de Umbrella es más vamos. O sea, se les fue la flapa, después resulta que tenían que no les importaba. Tenían ciudades llenas de millones de clones bajo tierra haciendo experimentos sociales. Varias ciudades de hecho, porque tenía que si Tokio, que si Rusia, que si Moscú, que si Estados Unidos. Es un disparate, ya llegó un momento, no les importa una mierda ya nada. Quieren la mandanga, la perrita. Y lo triste es que tenían razón. Porque funcionaban, o sea, la realidad es que las películas de Resident Evil siempre fueron haciendo cada vez más dinero. Le pasó un poco como con A Todo Gas. De hecho, hay un paralelismo obvio entre ambas películas, ¿no? Porque todas empiezan con un principio más o menos humildito, como más sentado a la realidad, pero llegado a un punto dicen ¡a la mierda! ¡A la mierda! ¡Negros para el espacio, un coche! A todas fue diferente porque en la segunda fue peor que la primera, creo que hizo menos dinero también. La tercera es una mierda, una castaña. ¿A qué te gusta de Tokio? Malísima, me
Y luego de la cuarta para adelante se convierte en otro rollo muy diferente, que es lo que viene a ser ahora, que es cuando dices tú, yo, ya la realidad se va a quedar atrás. Pues a Resident Evil le pasó un poco lo mismo. Empezaron más o menos normales y llegado un momento empezó a encontrar el polvo del ángel, la coca, el LSD, y decidieron, ¿para qué elegir? Lo mezcló todo. Sí. Entonces lo mandaron todo y empezaron a disparatar de una manera que no te metieron mano. Sí, brote psicótico, ya está. Lo típico, saboreabas los colores y oías las visiones. ¿Sabes qué te digo? Una cosa así. Y empezaron a flashear. Yo estoy viendo el Madame Breaker gigante. Y a la mina la vestimos con Matrix, tío. Y que lo mate con una moto. ¿Qué puede mal salir? Básicamente yo lo veo un poco así. Dispararon. ¿Qué puede mal ¿Qué salir? puede mal salir? Y ellos hicieron esto y salió. Lo triste es que, como repito, al igual que el otro gas, pues le salió bien. Así que en ese punto te puede no gustar, pero hay que admitir que le salió bien el plan. O sea, eso yo creo que es innegable. El problema de Resident fue cuando le llegaron ya la última, fue tan mala que fue en plan, mira, nene, no. No, ya. no, ya. Ya. No solo fue una película que tras cámaras hubo un par de tragedias, un par importantes. Sí, la doble de Mila La doble Mila perdió perdió un brazo, no, y creo que se murió también. O sea, fue un descalabro. Después un problema ahí de jueces de que no querían pagar a la doble. Después tuvo que pagar. Hicieron que pagar a la compañía de la moto. Ya ni eres tú que tenías la culpa de la compañía de la moto, hermano. Sí. Vamos, un capítulo lamentable. Eso por un lado, y luego que la película no tiene ni pies ni cabeza, no le importa su propio lore, ¿sabes? Y la edición. A ver, yo generalmente no soy una persona que se queje de que una escena de acción tenga muchos cortes. No me importa, siempre y cuando tenga un buen ritmo y se pueda todavía entender lo que pasa. Sea coherente. Básicamente, es decir, mientras tú no seas como 28 días después o el caso Bourne, yo disfruto tus escenas de acción. Es que el caso Bourne es horrible, Dios, casi me Es que, a ver, la película es buena, pero la edición es en plan, loco, no entiendo una mierda. Empiezan a pelear si tú ves un codo, una mano, los ves del cuerpo completo, ves un libro, ves una pierna, pero no ves lo que pasa. Tú sabes que se están dando de piña. Pero es el equivalente a que tú vayas a un combate de UFC y tengas un colega al lado tuyo haciéndote así todo el rato, ¿sabes? Es el equivalente a eso, ¿vale? Sí, verdad. Que a lo mejor es lo que pretenden, pero es una No, mierda. pero da un dolor de cabeza el carajo, es muy incómodo. Es como cuando Sí. este hombre. Pues Resident 6 es Ya, eso, pero es que mal, es como cuando ¿sabes? este hombre dijo: se me ocurre, Nolan. Se me ocurre que voy a hacer en tener que cuando viajen en el tiempo, literalmente todo vaya hacia atrás y vas a ver la pelea hacia atrás y tú, gilipollas, esta es la cosa más incómoda que he visto en mi puta vida. Se empieza así y acabas haciendo porno. Exacto. Así y acabas haciendo porno. Tío, no reinventen la rueda, ¿sabes? O sea, tú tienes que tú da tu mensaje, pero que tu audiencia no se va con un dolor de cabeza, ¿sabes? Sí, tío, yo en lo personal, mucha gente le echa mucha mierda a Zack Snyder con las cámaras lentas, pero ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta lo de las cámaras lentas. Zack Snyder tiene un ¿Sabes trabajo. por qué me gustan las cámaras lentas? Porque cuando se hace bien, te permite tener estampas visuales de puta madre. Claro. O sea, cuando están bien hechas, ¿me Y entiendes? que él tiene un trabajo de ritmo que yo solo se lo he visto a Guy Ritchie. Bueno. De juntar ritmo con No, sí. cosas que vaya a tiempo. Yo, sí, Y yo eso en he eso oído diría, muchas yo cosas. en eso diría que Guy Ritchie me parece mejor. Es mejor, sí. Es mejor. Lo que pasa es que Snyder es más dado al plano secuencia. Le gusta más una cámara lenta con un plano fijo y un zoom. Sí. ¿Vale? Es una marca registrada de 300. Sí, señor. Aunque no recuerdo que usara mucho de eso en el remake del Amanecer de los Muertos. Peliculón. Si no lo No, recuerdo. ya me estás pidiendo demasiado. Hace años que no la veo, no me doy cuenta. Película. Sí, es un película, pero me refiero al tema del boom. Sí. Yo creo que no, pero bueno. Creo que no. El caso. No tienes planos tan extensos como los que puso en Wonder Woman, No. porque sí, Wonder Woman la dirigió él, hasta la idea. No tienes planos tan extensos que te sigan el... Pero también es verdad que ahí está siguiéndote el combate, ¿no? La Exactamente. coreografía. Es otra cosa. Pero bueno, dicho, lo respetable. El caso, volviendo con la película de Resident Evil, estoy intentando pensar que se nos queda por detrás de hablar, porque el trabajo de los actores, ya os digo, no es nada de otro mundo. No, es que el problema es que son Quizá películas muy simples. la mejor es la Mila y la Michelle, sí, pero tampoco son grandes papeles, no son... Es que mira, al final se quedan todos. Yo me quedaría, porque al final la última salen todos, hasta el capitán y Sí, todo, bueno, los sí, clones, sí. tú me entiendes. Oh, mira, como a todo gas. Exacto. Pero fíjate, yo sí tuviera que quedarme con uno porque me hizo gracia el jugador de baloncesto que empieza en la cuarta. ¿Sabes? Ese tío, pues yo qué sé. Es un poco el espectador, si te das cuenta. Sí. Estoy un poco por estar y yo qué sé. Y yo qué sé. Pues sí, pues chúpala, patata. polla, pues Chúpala. pues Que te patata. estás haciendo unos perdigones con monedas antiguas.
Pues sí, mi niña. Que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero si en el Cuervo funcionó, aunque el Cuervo era un anillo, Sí. si en el Cuervo funcionó, ¿por qué aquí no? Algún día tenemos que hablar del Cuervo. Del Cuervo hay que Del hablar. Cuervo, de la buena. Sí, la primera. No te sé mi énfasis en la buena. ¿Qué es la primera? Efectivamente, la única que hay. Todas las otras cosas no. Las otras son esperpentos, Sí. sí. Las otras son esperpentos. Pero Sí, bueno, sí. algún día tenemos que hablar también de esa. Más que nada porque creo que influyó a toda una cultura. Es decir, los góticos no serían góticos sino por el Cuervo. No, y eso O por lo menos serían estéticamente una cosa muy distinta. ¿Sabes lo que te digo? No, yo creo que igual que Stephen King influyó en la cultura mundial con el tema del miedo a los payasos y el tema de Sí. ciertas cosas, yo creo que el Cuervo influyó mucho La cultura gótica. en la cultura gótica, si no la creo directamente, porque Estéticamente no me cabría la menor duda. Porque no, incluso tú ves influencias del Cuervo incluso en Matrix, o sea, es decir, Matrix visualmente que bebe sí, que mucho sí, del sí, Cuervo, y Es hay que se muchos puede paralelismos decir- también entre el Cuervo y los Inmortales. No, es que se puede decir de hecho que el Cuervo influyó a un montón de películas de acción a posteriori. Mm. O sea, es una auténtica obra maestra. Sí que lo es. Para mí el Cuervo... O sea, es que lo único que podrías mejorar del Cuervo a día de hoy, más allá de lo que te permitieran hacer unos buenos efectos especiales, son las coreografías de espada. Ya está. Sí, bueno, que tampoco que sea... Que tampoco sea mucho, eso es al final. Sí, es al final solamente, no Exacto. nada de otro mundo. Volvemos a lo mismo, esta es una película bastante pre-Matrix. Exacto, Bastante es una pre-Matrix. peli bastante pre-Matrix. De los 90, en una época... Pero sí que es verdad que la influencia que tenía era, yo creo que el Batman de Tim Burton. Sí, Es bastante, por ejemplo, sí. Es bastante evidente que había una influencia ahí, porque tenía el uso de la maqueta y el uso de la ausencia de paletas de colores, más bien. Todo Cosas en por el negro y estilo. violeta. Na. Sí, bueno, ahí en esta película es todo negro y gris. Y gris, sí. Ya está, no, ahí no tenga que... Pero bueno, volviendo una vez más con la de Resident Evil, pues sí, la primera creo que tiene ese estatus como de película de culto. Bueno, en el fondo creo que todas más o menos la tendrían, porque pese a que hayan mejores o peores, es innegable que tiene un público atrás. Que No, y le gusta. como lo que hemos hablado tú y yo muchas veces fuera de cámara, realmente siendo laxos con el tema, es verdad que cualquier película por definición puede ser Sí, de culto. dejándose de lado, obviamente, sí, O sea, eso- cualquier eso película es de así. culto. Exacto. Eso es cierto, pero dentro de Resident Evil creo que la primera tiene como ese estatus de, mira, esta es la que les quedó mejor, la más redonda, como que se puede decir. Y en cierto sentido tienen razón. Creo que de todas es la más equilibrada con respecto a lo que se supone que tenía que ser, ¿no? Por aquel entonces, porque recordemos que a la par que las películas se iban volviendo más disparates, lo mismo pasaba con los videojuegos. O sea, la gente me hace gracia que muchos se quejen. Es que tiene mucha acción las películas de Resident Evil. No tiene que ver. Y O sea, el Resident 4 ya, del el 4 Resident para 4 para adelante, que es el que era eso, el hermano. Call of Duty. El 6 sobre todo. Eh. El 6, tengo que recordaros esa escena en la que Leon sale corriendo por el medio de una autopista mientras le explota un montón de coches por detrás, que hasta Michael Bay tenía un orgasmo viendo eso, ¿no? Sí. Claro, ¿Pero por o sea qué? que- Porque la compañía buscaba tener un número de clientes más grande, o sea, Sí. un número de compradores más grande y pensó que dándole más acción, bueno, los números nos dio la razón. Sí, sí, sí. A ver, es que la acción siempre va a vender más que el terror. Sí. Eso Sí, eso porque es al un hecho, final es el una terror realidad. es para gente concreta y parejas que quieren meterse mano. Y sobre todo el público general que consume películas de terror, y esto es así, la mayoría son mujeres. Sí, les La encanta mayoría- pasar miedo, tío. Sí, a ver, supongo que es por una catarsis, ¿no? Es el factor catarsis. Es decir, es una manera de experimentar algo que de otra manera sería letal, ¿no? ¿Qué es lo que te quiero decir? Y le sirve como eso. Hay un poco de morbo en todo eso, sí, pero es lo que es. A la mayoría de las mujeres es la que les gusta el público potencial de películas de terror. Los pibes somos más de acción y culo. Es la realidad, hermano. Viva la simpleza. Efectivamente, viva la simpleza, pero es la realidad. O sea, la mayoría de los pibes somos más de eso, si bien es verdad que luego estamos los fricardos, que nos gusta un poco de todo. Bueno, y que vemos de todo, incluso cosas que ya algo dentro nos dice, no me lo veas, pero es que hay que verlo, porque si no, no puedes criticarlo. Y Claro. después diré, ¿por qué no No, me y a caso ver- y a a esa veces- vocecita de mi Y corazón? a veces te enriquece ver algunas cosas que, por ejemplo, el cine de David Lynch, obviamente. No, hombre, David Lynch. De hecho, no, te digo, y- si tú yo no has descubrí- visto películas de David Lynch, Mal. si te gustan los Cabeza videojuegos- borradora te la puedes... no, cabeza borradora te tienes que mamar. Chuchu. Cabeza borradora te la tienes que mamar, es lo que Qué hay. dolor. Sí, vale, pero te la tienes que mamar. Porque que Bueno. si en esas películas no entiendes cosas como, por ejemplo, Silent Hill. Eso sí es verdad. O sea, Ahí te doy la porque razón. Silent Hill Pero ahí iría- mama casi todo de David Pero ahí Lynch. iría yo sobre todo a Carretera Perdida.
Sí, es más, sí, tarde. pero no son Carretera Perdida, Terciopelo Azul. Uy, Terciopelo Azul. Y un montón. Que tuve Silent Hill y eso es de Carretera Perdida. Sí. Eso de Terciopelo Azul. Sí. Eso de Cabeza Borradora. Eso es lo que te digo, que se va a ver un montón de patrones. David y siempre el que lo junta todo es David Lynch. Es el tío que miraba, tenía cuadros en la cabeza. Hacía 14 fotos viendo a los cuadros que tenía en la cabeza y ya tengo la película. Y el guión, júntame las imágenes. Sí, de hecho lo decía David Lynch, para descanse y lo tenga en su gloria. Básicamente David Lynch era un fulano que a mí se me vienen cuadros a la cabeza y luego el problema que tengo es idearme un guión donde pueda meterlo. Sí. ¿Sabes? Yo tengo cuadros, ahora tengo que hacer como empatar para que peguen todo y sacaba cosas a veces que eran. Por eso siempre yo siempre digo que él era un gran fotógrafo. Sí, era un gran fotógrafo. De los mejores fotógrafos de la historia. Sí, Ahora como sí. director no sé por qué, hijo de puta, darle un poco de sentido a esto que me va a matar. Pero al mismo tiempo molaba porque a diferencia de otros directores que meten pasadas por meter pasadas, te estoy mirando a ti, Kojima. Por favor, Kojima. Vale, a diferencia de esos directores, tú notabas que aunque fuera un disparate lo que veías, tenía un cierto sentido. Sí. O por lo menos había un código Sí. que no terminas de entender, pero intuyes que hay algo que da sentido a eso, ¿sabes lo que te digo? Y es una experiencia que es cinematográfica y recomendable. Joder, es cine, me hace falta un cigarro en la mano. Joder, es cine. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Al final, es verdad que tienes que abrirte un poco. Si nosotros no hubiésemos sido así de curiosos, entre comillas, yo nunca habría visto Old Boy, la original, la coreana. Nunca habría conocido a... Y por extensión nunca habrías pillado el guiño en Kong. Exactamente. Luego nunca habría visto tampoco Visitor Q ni nada de ese director, de Takeshi Miike, que está con una puta cabra. Nunca habría conocido Takeshi Miike lo que tiene, él es un hombre con un objetivo. Yo voy a ser la persona que más películas ha dirigido en la puta historia. Y punto. Y para lograrlo, me da igual. Chicos, yo voy a grabar, me voy a rodar otra movida. Sí. Ustedes actúen. Sí, y ya. Y actúen. Cuando se cansen, dejen de actuar. Y se va. Tampoco. Porque hay películas que hace eso, a mí no me toquen los cojones. Sí. Eso tiene que ser tal que así. Porque después, no es normal. El después no habría conocido a Takeshi Kitano. Oh, grande. Que es un muy buen director y actor. Y algunas mejores películas que he visto en mi vida son de él. Nunca habría visto tampoco a este hombre, que tengo las mejores películas y él lo sabe de él, Kurosawa, Akira Kurosawa. Tengo una colección de películas de Kurosawa. Pero bueno, Kurosawa de esos clásicos que es obligatorio, mínimo haber visto una película, además que sea una. Sobre mínimo, todo porque ¿sabes? él inspiró muchas pelis del oeste, es decir, los siete magníficos. Es un remake directamente de los siete bueno, samuráis, o sea. A la chita callando que los tuvo que denunciar, ¿eh? Sí, vale, pero que es un remake. Y luego hay... Pero no es la primera vez que le robaran, o sea, a él le robaron la película de Leone por un puñado de dólares. Sí. Por un puñado de dólares, literalmente es Yojimbo. Sí, es Yojimbo, sí. Hasta el punto de que me acuerdo que Kurosawa consiguió el número de Leone, de Sergio Leone, que era el director, si no recuerdo mal, y le dijo, no, vi tu película de un puñado de dólares. Ah, sí, que bien, sí, oye, peliculón. Pero ¿sabes por qué es un peliculón? Porque es mi peli, tío. Sí. ¿Sabes? Acabó con un litigio ahí que se acabó resolviendo tras bambalinas, pero la realidad es que se lo copiaron. ¿Vale? Y Los Siete Magníficos es un remake De los siete samuráis. de Los Siete Samuráis, pero yo estoy por decir casi plano por plano. Sí. O sea, cogieron la misma película y sustituyeron a los samuráis por unos vaqueros. Ya está. Luego, 13 Asesinos, que se salió en el siglo XXI, que yo seleccioné a este hombre, es un remake espiritual de los siete samuráis. De Takeshi Miike. De Takeshi Miike. Y muy buena, esa es muy Sí, buena, claro, porque además quisieron darle un contexto histórico, lo pusieron en un plano, un momento Y histórico. aún así se la apañó para meter su micada. Sí. Porque el final era de, coño, pues veo que estás vivo, pero tú te has matado. Ah, me van a matar a mí. Pero, tío, si te pegaron un machetazo en mitad del cuerpo, sí, bueno. Pero como soy de campo, Como de campo, te toman por culo, ¿sabes? Sí, como... La micada de turno, sí. La micada de turno, pero es eso, es importante ver películas incluso que no llamen mucho la atención, pero verlas porque tienen un cierto reconocimiento. Y cuando las ves, puedes a veces lo llegas a entender. A ver, todo el mundo sabe que yo no soy muy dado a ver dramas románticos. Pero, aquí donde me ven, un día me dije, ¿sabes qué? Voy a ver Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison es un peliculón. El final de esa película es una joya. Y además, el final de esa película, la tensión que se respira en ese coche, en plan... Como ese tipo haga un gesto, esta mujer se baja del coche ahí y va con él. Sí. Y al final no lo hace. Es cine. Los Puentes de Madison. Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí señor, cine. Clint sabe lo que hace. Efectivamente. Y Clint se va a morir en la silla de director. Ya acaban de anunciar que va a dirigir otra película. Que la última el jurado número 2 lo tengo, no te lo tengo que prestar. Sí. Pero te digo una cosa. Cuando la veas, hablamos.
Está basada en hechos Sí, reales. lo sé, lo sé, lo sé. Yo defiendo que el tío siempre supo que la había matado. Cuando la hablemos, cuando la vea, lo vemos. Vale, ok. Y que se estaba haciendo el loco. Se estaba haciendo el Sí, Mindundi. se estaba haciendo el Mindundi y estaba un poco ahí con su defensa En fin, y tal. ¿Vale? pero dicho, es importante ver esas películas y así te enriquece, no solo personalmente, sino a la hora de ver otras películas y dices tú, mira, esta es una referencia a esto, tal. Y en el fondo, y hilando con Resident Evil, Resident tiene un poco de eso. Es decir, cuando ves la película puedes ver las referencias, de dónde saca las cosas que saca, y aunque sean verdad que algunas son muy obvias, otras no lo son tanto. O sea, si no entiendes del lenguaje cinematográfico, me refiero al nivel visual, ¿no? Las secuencias, los planos, el montaje, pues hay cosas que se te pasan por alto, pero cuando has entendido dices tú, mira, pues como en el juego, que usaban esta clase de montaje, usaban esta clase de plano, mira, este tipo de encuadre. Si te fijas en la primera de Resident Evil, es quizá donde la cámara está más fija. Sí. No suele hacer mucho plano secuencia, no hay tanto paneo. Sí en la escena final del tren dentro, pero casi la película se enmarca más en cuadros, en planos fijos, como el videojuego. Entonces, claro, sí que notas que cuando ves cine y lo comprendes, puedes entender o pillar esas referencias. Porque una persona que no entiende de eso, pues se le pasa un poco por encima, le pasa under the radar y ni se percata, plan, fútbol. Entonces, claro, como no se parece no sale Chris Redfield, ni sale Jill Valentine, ni el Wesker, no tiene nada que ver con el juego. Y es verdad que argumentalmente no tiene casi nada que ver, si bien es verdad que esencialmente es la misma historia. Sí, esencialmente sí. Esencialmente es la misma historia, un grupo de gente que llega a una mansión que conecta a un Y laboratorio. hay un laboratorio que está escondido. Lo que pasa es que aquí está siendo un laboratorio más grande, está Sí, bajo tierra, sí. más El complejo. enfoque te estás metiendo en el laboratorio. Exactamente. No tendrá nada que ver que el laboratorio obviamente es un set, que seguramente es el mismo garaje, con distintos trabajitos plantal, y es más barato que alquilar la mansión en la... Pero te das cuenta que el mismo se autocopió a sí mismo. En Alien Claro. contra Predator hizo lo mismo. Con la excusa de la Claro. puta pirámide puzzle, hizo Sí. la misma mierda. Sí, efectivamente, sí, pero obvio, pero respetable, hermano, ya yo me meto, en plan, no sé, está bien, eso digo yo, pues mira, pues cada cual, eso es saber manejar el dinerito, eso es cierto, y lo dicho, no diría a la hora de la verdad, para dar un remate final, no diría que es una mala película, pero digamos que es una película con deficiencias. O sea, digamos que sencillamente está bien. O sea, Resident Evil 1, la primera, es una película que se puede ver, te sigue enganchando, tiene cosas muy bien hechas, tiene otras cosas muy mal hechas. Principalmente ya decimos lo de el desarrollo mínimo de personajes, las situaciones absurdas, las escenas de acción que necesitan y de terror necesitan un poco más de violencia. Vale que, mira, yo te compro que no metas zombies sacándole las tripas a un tipo. Vale, pero coño, que cuando lo muerdan, pues por lo menos que se vea un chorrito de sangre o algo. O sea, algo para... Porque cuando tú ves en una película que un montón de gente agarra a José David, lo siento, tío, que se llama igual, JD, agarran a JD y empiezan a morderlo y tú oyes el... pero no ves sangre, es el equivalente a que te sacudan las llaves así en la nariz y dices tú, tío, ¿qué haces, loco? ¿Sabes? Esos son uno de los puntos flacos que tiene, a mi parecer. Pero poco más. También a lo mejor un problema que tiene es que las partes que hace bien no llegan al punto de brillantez absoluta. ¿Sabes lo que Ni te de digo? coña. No llegan... Te digo, si el momento culmen es lo del perro. Y los láser. ¿Y los láser? Y los láser. Creo que, bueno, que de hecho, es más, ellos lo saben. ¿Y por qué digo que ellos lo saben? Porque lo han autorreferenciado en las mismas películas un montón de veces. ¿Sabes lo que te digo? Ellos saben que lo guapo de la 1 es lo del perro y lo de los láser. Por cierto, me parece increíble el trabajo de maquillaje de los perros. ¿Cómo consiguieron que esos perros no se arrancasen el maquillaje a morder? Eso sí es verdad. ¿Sabes lo que te Es digo? verdad. Y Súper después bien, llegas a ¿no? la última y el perro Digital horrendo. de la época de la primera de Hulk. ¿sabes? Lamentable. 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 No, lo tradicional es mejor. Pero vamos, de hecho es eso que dice este hombre, lo más espectacular de la primera es lo de los perros Y el láser. y lo de los láser. El Licker está bien, pero sale muy poquito, sinceramente, y... ¿Cómo es el ya. jefe final? Sí, es una especie de monstruo final que está ahí haciendo referencia al final de Resident Evil 2 con el trenecito y todo el tema. Que el diseño del tren básicamente es igual que el del juego. Pero claro, también hay que entender que esto venía de una época
donde a ver, para que me entiendan, la película de videojuegos de aquel entonces, la más fiel era Mortal Kombat. Es punto. Tela, sí, Es punto. La primera. La primera, obviamente, porque también dirigida por Paul Anderson. Sí. Y de hecho, la primera de Mortal Kombat, como adaptación, era bastante fiel. Sí. O sea, si bien es verdad que como película es Operación Dragón, pero con cosas fantásticas. Sí. Sí, efectivamente. Por otro lado, el juego es eso mismo, Operación Dragón, Pero con cosas cosas fantásticas. fantásticas. Y básicamente, así que en ese sentido, bien. Y pedazo de banda sonora. Por supuesto. Mortal Kombat. Din, 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 din. El ritmo es importante. Que por cierto, pronto, si me da la cabeza y el tiempo, Sí. haremos aquí una retrospectiva sobre Mortal Kombat, sobre el lore, Uy, que viene. si a ustedes les gusta y les parece bien. Uy, que se viene Se viene, con se la viene. de reboots que ha habido ahí. Con para la adelante y para atrás no en me el hables de tiempo. eso ya, no me hables de eso ya, que seguro que otro reboot ahora. Mortal Kombat tristemente pasa 2 años de la historia como lo que empezó bien, siguió más o menos bien y llegaron los feministas. Y llegaron y pasó a llamarse Reboot Combat. Llegaron los progresistas de Mortal Kombat 1, madre mía, el destrozo. En fin, pero eso en el futuro. Curiosamente, ves cómo empata. Aquí hay una coincidencia, hermano. Aquí, el momentito de casquito de papel metálico. Como el señal, Como enseñar el momentito de eso, en plan, es que hay una conexión aquí. Empezamos haciendo Resident Evil y después vamos a hablar de Mortal Kombat. Pero el director de Resident Evil dirigió la primera de Mortal Kombat. Y todo se acabó confluyendo en un mismo espacio-tiempo. Una movida que te caga. Una movida que te caga. Pórtense bien y Sí. esperen el siguiente vídeo. Zarpe. ¡Mua! Muy bien.